Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver esta temática que es las características individuales de las personas. Este PDF de esta diapositiva ya está en el aula virtual, pero vamos a darle una chequeadita a partir de, digamos, de unos elementos que vamos a ir viendo en la presentación. Entonces nosotros tenemos que hay una variabilidad humana, o sea, tenemos una diversidad de conceptos entre los humanos, así como animal social. El hombre tiende a la vida en la sociedad, pero tiene también digamos, sus caracteres de pertenencia, tiene sus enfoques hacia lo que busca también tener su individualidad, entre muchas otras cosas. Así que el ser humano vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y dinámicos. Sin embargo, la variabilidad humana es muy grande y cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables, y las diferencias en aptitudes y los patrones de conducta aprendidos son diversos. También es de considerar que las organizaciones no disponen de datos o medios para comprender a sus miembros en toda su complejidad. Si nosotros comenzamos a analizar este punto, sabemos de que no tenemos el total control de la gente que va a estar trabajando con nosotros. Nosotros lo estamos viendo desde un punto de óptica de recursos humanos, y con esto entendemos de que existe una diversidad no solamente de gente o de capacidades que la gente puede tener justamente para un trabajo, sino que esta gente, como aquí lo menciona en esta parte de arriba, tiene una multidimensionalidad. ¿A qué se refiere con esto? Así como nosotros podemos prever que una persona tiene un ámbito profesional, si lo queremos ver así, o laboral, que puede ser un experto en un área o tener suficiente capacidad o conocimiento o experiencia sobre un área en específico, también tenemos otras cosas u otras variables que tienen una influencia sobre este individuo. Dentro de estas influencias puede ser que si tiene familia o tiene una familia que depende de él, o digamos si por algún dado caso tiene algún tipo de aspecto de creencia o de fe o religioso que puede cambiar la perspectiva de esta persona. No es que sea algo malo, no es que sea algo bueno, sino que simplemente lo tenemos que ver desde una óptica neutral de que todos los individuos son distintos. Un ejemplo de esto es que, digamos, yo ya he tenido la experiencia de trabajar con gente que es justamente de una religión donde no se permite actividades laborales el día sábado. Entonces, ellos desde un inicio indican cuál es su forma de trabajo, así que dan el plus o dan mucho de ellos justamente durante la semana. Y uno tiene que saber cómo, si es que se le va a emplear, tiene que saber cómo es que se va a manejar a esta gente justamente por esa situación, porque tiene otra condición que es una variable adicional a, digamos, a otros sujetos que pueden estar trabajando en la misma organización. Así que esos elementos se tienen que tomar muy en cuenta, y esto es importante. Así como esto, también puede ser aptitudes, habilidades, interés por aprender, interés por ir creciendo internamente dentro de la organización, entre muchas otras cosas. Así que tenemos las personas, y tenemos estas personas como así visualizadas como personas o visualizadas como recursos. Si las visualizamos como personas, tenemos la personalidad e individualidad de ellos, sus aspiraciones, valores, actitudes, motivación y objetivos personales de estas mismas personas. Todo esto se desencadena justamente en el tratamiento personal e individualizado hacia estos digamos, trabajadores o estos miembros de esta organización. Pero también lo podemos ver a las personas como un recurso, ya que poseen habilidades, capacidades, experiencias, destrezas y conocimientos necesarios, y el tratamiento puede ser estándar, igual o generalizado bajo este criterio. Entonces tenemos que saber en qué momento vamos a ocupar cada una de estas características como individuo o como un recurso, para dar
el mejor aspecto o utilizar el mejor aspecto de estas personas para sacar adelante a la organización. Así que la compleja naturaleza humana habla que en función de las teorías surgen tres enfoques para estudiar la conducta. Uno, la persona como ser transaccional, que solo recibe insumos del ambiente y reacciona ante ellos, sino que también asume una posición proactiva al anticiparse y muchas veces provocar modificaciones en su entorno. Entonces, puede ser que exista, digamos, gente que sea proactiva, gente que visualice previamente las cosas y nosotros pudiéramos aprovechar ese aspecto o no. Todo dependerá hacia qué enfoque tenemos. El segundo punto sería que la persona con un comportamiento dirigido hacia un objetivo, es decir, la persona es capaz de obtener objetivos y aspiraciones y esforzarse para alcanzarlos dentro de la organización. De igual manera, ya tiene un enfoque hacia dónde va, si quiere solamente un sustento o quiere realmente crecer dentro de la organización o crecer individualmente. 3. La persona como modelo de sistema abierto dirigido a objetivos, interdependiente con el medio físico y social y con una participación activa en transacciones con ese medio en la medida que se persigue sus objetivos. Acuérdense que estamos hablando de teorías o de conceptos teóricos de cómo abordar la naturaleza humana, y esto exige que la persona desarrolle capacidades mentales, o sea, pensar, decidir, entre otras cosas, y que adquiera información y creencias que le permitan conocer a los individuos y a las cosas en su ambiente, así como enfrentarse a ellos. Es importante conocer las percepciones de las personas y cómo elaboran una especie de sistema de filtros mediante los cuales conciben su realidad ambiental. No solamente cómo se ve o cómo se percibe el elemento de infraestructura donde se está trabajando, sino que también con quienes está conviviendo. ¿Cómo se siente? ¿Se siente afín? ¿Se siente complementado? Vamos a ir viendo eso. También tenemos la motivación humana, que de los factores internos que influyen en la conducta humana daremos especial atención a esta motivación. Nosotros habíamos visto anteriormente en uno de los videos que tenemos que conocer cómo es que actúa la persona y qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Esa motivación es justamente lo que estamos hablando acá. ¿Qué mueve a esta persona? Puede ser el efectivo, obviamente que todos necesitamos efectivo, un reconocimiento económico para sustentarnos, pero también no solamente se acompaña de eso y se va a ver más adelante mientras la gente vaya trabajando, porque si bien el sustento económico es lo más, digamos, compatible a todo nivel, también la gente puede querer otro tipo de motivación, reconocimiento, un nivel de jerarquía, mayor ingresos económicos, valorización en algún aspecto, tal vez algún tipo de flexibilidad en el área de trabajo, entre muchas otras cosas. Entonces tenemos que encontrar esta motivación. Es difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un mínimo de conocimiento de lo que lo motiva. No es fácil definir exactamente el concepto de motivación, pues se utiliza en sentidos diversos. De manera general, motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una tendencia concreta o a un comportamiento específico. Si le digo, bueno, mire, vamos a quedarnos un poquito más de tiempo para una labor, la persona también tiene que saber qué es o qué lo puede motivar a hacer esto. Mucha gente puede ser flexible, pero no puede ser flexible todo el tiempo. Pueden haber molestias, pueden haber incomodidades, desánimos también que no van a servir para nada justamente para avanzar en algún proyecto o en alguna organización. Así que tenemos que saber encontrar cómo es que podemos avanzar con esto. No sé si se han dado cuenta que en las redes sociales ha rondado mucho la broma de que hay que sudar la camiseta y si ustedes se quedan les traigo una pizza, etcétera, etcétera. Tal vez en algún momento, más que todo a los jovencitos, a los nuevos, puede que les llame la atención eso justamente al inicio,
Pero cuando va siendo recurrente, la gente se va desmotivando, se va desinteresando no solo en el trabajo, sino que en esa práctica de reconocerles a través de un bocadillo sencillo justamente las horas extra de trabajo, porque si se reevalúa cuánto cuesta una hora extra de trabajo, entonces se sale perdiendo justamente por el hecho de que una pizza a duras penas llega a costar 1 o 2 horas de trabajo de solamente una persona. Y si estamos hablando de un grupo de personas, pues está sobrevalorada esa pizza. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a motivar? También nosotros podemos encontrar la respuesta en la misma gente o buscar estrategias que tal vez hemos visto en otras empresas que pudieran servir. Ese impulso o la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo proveniente del ambiente o generarse internamente por los procesos mentales del individuo. Así que la interacción entre el individuo y la organización tiene que darse con cierta simpatía o cierta sinergia para poder seguir avanzando. Teniendo el preámbulo de que toda organización es un sistema social, podemos entender que la filosofía que se aplica es que el ser humano tiene aptitudes para ser productivo y estas pueden permanecer inactivas. Si el ambiente en el que vive y trabaja es restrictivo y hostil, lo cual impide el crecimiento y la expansión de su potencial, obviamente la gente no va a querer avanzar al mismo ritmo que se le está exigiendo. Puede que vaya avanzando a regañadientes, pero tarde o temprano esa gente va a explotar, se va a retirar, se va a molestar, puede que haga mal el trabajo o de mala manera, y cómo se puede reclamar ante una situación así. Así que si la organización fuera un contexto capaz de satisfacer las exigencias de los individuos, estos podrían crecer, expandirse y encontrar su satisfacción y realización personal al promover los objetivos de la organización. Por decirles, ¿cómo puedo hacer crecer a la organización? Puede ser en alguna mecánica o algún tipo de ejercicio o labor que se tenga, y puede que haya una capacitación para eso en un lapso de tiempo bastante, digamos, regulado, y esa capacitación sea dirigido justamente para alguien que esté trabajando para un departamento en específico que está velando por eso dentro de la organización. Entonces, ¿qué puede motivar más que eso? Claro, hay que tener un poquito de ojo con la gente a la cual se le promueve, porque hay gente aprovechada que tiene ciertas jefaturas y que no va a querer proporcionarle el viaje o algún tipo de beneficio a los subalternos, sino que esa persona quiere disfrutar de todos los aspectos positivos. O también gente que se va a retirar o piensa retirarse de inmediato de la empresa y solo recibir un beneficio, y a la empresa no le trae, o digamos, una recompensa por haber motivado o por haber capacitado a esa persona. Así que también tenemos que tener los pies en la tierra para tener el tacto de cómo se tiene que distribuir esto. Así que dentro de esto también tenemos los objetivos individuales y organizacionales para el desarrollo de ambas partes. Así que podemos mencionar que a partir del supuesto que es enteramente posible que las metas de los individuos se integren a los objetivos de la organización, en un plan en el cual el trabajo, además de ser estimulante y gratificante, ofrezca posibilidades para el desarrollo personal. Así que es un aspecto de ganar-ganar, y si bien es un poco difícil, sí se puede lograr, pero hay que tener el tacto, el talento, la astucia también, para poder observar en qué aspectos se puede ir mejorando las condiciones. Por otra parte, mientras podemos considerar situaciones como las personas, también es de visualizar sus puestos de trabajo y cómo se manifiestan en este sentido. Es por esto que la descripción de los puestos se preocupa por el contenido del mismo, que hace el ocupante, cómo y por qué lo hace. En cuanto a los puestos de trabajo, el análisis estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Por medio del análisis se valoran los puestos posteriores y se clasifican para efectos de comparación. Así que, ¿cómo podemos ir haciendo equivalente estos objetivos tanto de las personas para que tengan su motivación, como el hecho de que la organización vaya creciendo al mismo ritmo, como también la gente se siente que va creciendo? Es justamente saber
o plantear bien cómo es que se va a utilizar cada puesto de trabajo o cada recurso humano del cual vamos a disponer. Tienen que ganar ellos, obviamente, dejando de lado su reconocimiento económico, sino que tienen que ganar algo, y la empresa también tiene que sobresalir ganando mucho más para poder salir a flote. Si no, es un poco difícil poder mantener ese sistema. Sin embargo, sí se puede, pero hay que ser un poco estratégico para distribuir de una manera correcta esta información. Así que la estructura del análisis de puestos es algo importante. Por esto es que no podemos olvidar el análisis de puestos, el cual es la revisión comparativa de las exigencias o los requisitos que imponen estas tareas o responsabilidades. Es decir, cuáles son las características de los individuos, o mencionado de otra perspectiva, cuáles son los requisitos intelectuales y físicos que debe tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto, cuáles son las responsabilidades que el puesto le impone y en qué condiciones debe desempeñarse. Más adelante podemos ir analizando un poquito de esas características, pero me acuerdo una anécdota que me llamó mucho la atención. Yo estuve trabajando en un proyecto de construcción justamente en FENADESAL. FENADESAL era una organización o más bien es una organización del gobierno, en donde se vela por los trenes. Se tenía toda la disposición, las vías férreas, etcétera, pero lamentablemente las condiciones de decisiones de ciertas autoridades dentro de la organización y gubernamentales del pasado hicieron destruir a FENADESAL, y solo queda como un segmento de lo que fue anteriormente conocido. Fuera de esto, me llamó mucho la atención el hecho de que yo pregunté en son de broma, pregunté que por qué es que la gente, o mucha de la gente que yo estaba conociendo ahí, era gente bastante alta. Porque yo decía, no sé si es que los han elegido así o es pura casualidad, pero para mi sorpresa me respondieron de que sí, así se elegía al grupo de trabajadores, más que todo, que fueran gente algo robusta y grande, porque en el trabajo del ferrocarril se necesitaba gente con fuerza. ¿Por qué? Porque había que manejar si eran reparadores de vías o si eran reparadores justamente del ferrocarril o de otras cosas. Tenían que tener la capacidad de poder movilizar ciertos equipos o ayudarse entre todos para movilizar ciertas piezas, ya que eran muy pesadas. Además de tener un mejor control sobre esos otros elementos que tenían ellos a disposición. Entonces me sorprendió un poquito porque no se podía elegir a cualquiera. Igual pasa, digamos, en ciertos estados de Estados Unidos, que cuando se contrata a un policía, el policía tiene que cumplir cierta altura. Obviamente no es en todos lados, pero hay ciertas características que así lo indican. ¿Por qué? Porque no es igual poder hacer una advertencia de seguridad hacia alguien, hacia un individuo que está rompiendo la ley, con alguien que es mucho más pequeño que el individuo que está generando el conflicto, a alguien con mayor tamaño, más imponente, para someter a esa otra persona. Entonces la otra persona se siente hasta cierto punto amedrentado, y esa es la condición justamente de la característica de esta persona. Así igualmente, si alguien de gerencia, tal vez no en el aspecto físico, pero sí en el aspecto académico e intelectual, debe de tener o debe de cumplir ciertos requisitos. Entonces todo esto se tiene que analizar, se tiene que colocar, se tiene que prever justamente cuando se está creando los puestos de trabajo, y esto es parte de lo que tenemos que ir considerando. Por lo general, el análisis de puestos se concentra en 4 tipos de requisitos que se aplican a todo tipo de nivel del puesto: requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades que se adquieren y condiciones de trabajo. Si hablamos de los requisitos intelectuales, estos comprenden las exigencias del puesto en lo referente a los requisitos
que ya mencionamos, que deben de tener el ocupante para desempeñar adecuadamente el puesto. Entre los requisitos intelectuales están los siguientes factores de especificación. Puede ser escolaridad indispensable, experiencia indispensable, adaptabilidad al puesto, iniciativa requerida y aptitudes requeridas. También podemos tener la otra parte, que son los requisitos físicos, como ya lo habíamos puesto en el ejemplo anterior. Comprenden la cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requieren y la fatiga que ocasionan. Consideran también la complexión física que debe tener el ocupante para el buen desempeño. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes factores de especificación: el esfuerzo físico requerido para ese trabajo, la concentración visual, como puede ser los casos de gente que preparan justamente para aviación, las destrezas o habilidades que pueda tener esta persona y la complexión física requerida. Por otra parte, también tenemos las responsabilidades adquiridas, y estas consideran las responsabilidades que, además del desempeño normal de sus atribuciones, tiene el ocupante del puesto en relación a la supervisión directa de sus subordinados, del material, de las herramientas o equipos, el patrimonio de la empresa, el dinero, títulos o documentos, pérdidas o ganancias de la empresa, relaciones internas o externas e información confidencial que pueda estar manejando. Esas responsabilidades, si bien no están tan descritas directamente en el puesto, sí tienen que tomarse en cuenta en algún momento para indicarles, bueno, esto tiene que ver con usted, que va a ser contratado, porque el puesto es muy de confianza. Entonces tenemos que ir analizando y revisando ese tipo de aspectos. Entonces estos pueden o comprenden elementos como la supervisión del personal, como mencionamos, material, herramientas y equipos, dineros, títulos o documentos, relaciones internas o externas e información confidencial. También tenemos las condiciones de trabajo que se tienen que analizar para estos puestos. Comprende las condiciones del ambiente en el que se realiza el trabajo, si lo hace desagradable, adverso o sujeto a riesgos, o si exige del ocupante una sólida adaptación para mantener la productividad y el rendimiento en sus funciones. No es lo mismo un puesto de trabajo dentro de una oficina a un puesto de trabajo siempre dentro de una oficina, pero en un área de construcción. En un área de construcción permanece un poco más sucio, polvoso, porque está en un proceso, obviamente, como acabo de mencionar, constructivo, en un desarrollo. Mientras que en otros aspectos de oficina, posiblemente ya esté constituida la empresa o la fábrica, pero justamente lo que son las oficinas ya están a plenitud y no necesita tener mayores cambios. Entonces la persona tiene que estar también adecuada o prever en qué condiciones va a estar trabajando de acuerdo a la labor que va a desempeñar. Dentro de esto evalúan el grado de adaptación de la persona al ambiente y al equipo de trabajo para facilitarle su desempeño, y comprenden los siguientes factores de especificación: ambiente de trabajo y riesgos de trabajo. No es lo mismo tampoco tener un trabajo justamente en el área de producción a un trabajo, computarizado. Si bien el computarizado siempre, todos los trabajos ofrecen algún tipo de riesgo, pero no necesariamente es un riesgo físico, mientras que en ejecución sí puede caer en esa situación. Y bueno, eso sería una vista previa lo más rápido posible sobre este concepto de los puestos de trabajo y el análisis de los individuos para que se tomen en cuenta. Aquí un poquito de experiencia con esas anécdotas, espero que les sirva, y quedo a la espera de la siguiente clase. Así que muchas gracias por su atención. Cuídense.